Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas las primicias. Mahsine Meravet, la estrella de la exitosa serie Esaret, vivió uno de los momentos más tensos de su vida personal recientemente. Todo comenzó cuando, al revisar su teléfono móvil en pleno descanso de rodaje, se topó con un mensaje inesperado que hizo que se le borrara la sonrisa del rostro. Nadie supo qué ocurría, pero su expresión cambió de inmediato. Su equipo de asistentes intentó acercarse a ella, pero la actriz prefirió aislarse durante un largo rato. Cerca del set, testigos relataron que Mahsine dejó caer su teléfono sobre una mesa y se cubrió el rostro con las manos. Algunos pensaron que se trataba de malas noticias desde Marruecos, pero lo que descubrieron después fue mucho más complejo. Aquel mensaje no solo la sacudió emocionalmente, sino que la llevó a cuestionarse todo lo que estaba viviendo. Incluso se rumorea que rompió a llorar en silencio, lejos de las cámaras. Su compañero de reparto y pareja sentimental, Cenk Torun, fue alertado rápidamente por un miembro del equipo de producción. Al llegar, trató de consolarla, pero ella se mostró esquiva. Mahsine no quería hablar en ese momento. Solo murmuró algunas palabras en árabe y pidió que la dejaran sola. Cenk, visiblemente preocupado, permaneció cerca sin presionarla, esperando que ella diera el primer paso para hablar. Horas después, la actriz pidió salir del set antes de que terminara el día de rodaje. Fue llevada en un coche privado a su residencia temporal, escoltada por un asistente y un miembro de seguridad. Nadie supo con certeza qué decía aquel mensaje, pero el círculo cercano de Mahsine confirmó que fue un contenido que no esperaba recibir. En redes, sus seguidores comenzaron a notar su ausencia repentina y se encendieron las alarmas. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios especularon que el mensaje había sido enviado por una persona del pasado de Mahsine. Otros, en cambio, apuntaban a una advertencia relacionada con su relación actual con Cenk Torun. Lo cierto es que la actriz se encerró en su casa durante más de un día sin dar señales claras, ni siquiera mediante stories o publicaciones, algo poco habitual en ella. Cenk Torun, por su parte, no quiso dar declaraciones a los periodistas apostados en las inmediaciones de su edificio. Solo se limitó a decir: «Ella está bien. Necesita un poco de espacio. Gracias por entenderlo». Sin embargo, los movimientos nerviosos del actor dejaban ver que la situación era más grave de lo que sus palabras intentaban disimular. Nadie podía prever si esto afectaría el rumbo del rodaje. Lo que más llamó la atención fue la reacción del equipo de producción. Se cancelaron 2 jornadas de grabación y se reescribieron escenas para dar tiempo a Mahsine a recuperarse. Algunos integrantes del staff comentaron que nunca antes la habían visto así. «Es una mujer fuerte, muy profesional, pero ese mensaje la desarmó por completo», dijo uno de los maquilladores. A las 48 horas, Mahsine reapareció en el set. Llegó con gafas oscuras, sin maquillaje y en completo silencio. Saludó con una leve inclinación de cabeza y se dirigió a su camerino. Nadie se atrevió a preguntarle nada. La producción optó por grabar escenas donde ella no aparecía, y al día siguiente retomaron parcialmente su trabajo frente a cámaras. Fue notorio que aún no estaba completamente recuperada. Los fans comenzaron a enviarle mensajes de apoyo por miles.
En X, antes Twitter, el hashtag #Fuerza Maasine fue tendencia durante horas. Algunos seguidores organizaron un envío de flores a la producción como muestra de cariño. El fandom mostró una solidaridad abrumadora que conmovió al propio Zeng, quien agradeció públicamente los gestos en una historia de Instagram. Aunque la actriz aún no se ha pronunciado directamente sobre el mensaje, una amiga cercana filtró a la prensa que se trataba de un texto que involucraba amenazas veladas y acusaciones falsas. Al parecer, alguien intentó sabotear su relación actual o ponerla en el centro de una polémica fabricada. Esto explicaría su reacción emocional tan fuerte y su necesidad de alejarse por un tiempo. Lo inquietante es que no sería la primera vez que Maasine recibe este tipo de mensajes. Ya en otras ocasiones ha denunciado acoso digital, pero nunca antes se le había visto tan afectada. Los rumores sobre celos, envidias y antiguas amistades que buscan venganza vuelven a aparecer con fuerza en los pasillos del espectáculo. Mientras tanto, el canal oficial de la serie Saret publicó una foto antigua de Maasine en el set con un mensaje que decía: "Tu luz no se apaga por las sombras. Estamos contigo". Esta publicación fue interpretada por muchos como un claro respaldo a la actriz y un intento por frenar las especulaciones que ya comenzaban a filtrarse a la prensa amarillista. Zeng Torun ha permanecido a su lado en todo momento, aunque sin mostrarse públicamente. Fuentes cercanas indican que ambos han estado hablando profundamente sobre el futuro de su relación y los ataques que están recibiendo. La pareja estaría evaluando si hacer un comunicado conjunto o mantener silencio hasta que las aguas se calmen. Por ahora, Maasine ha retomado las grabaciones con cierta cautela. Su mirada es distinta, más seria y reflexiva. Incluso algunos de sus compañeros dicen que su actuación ha ganado una intensidad dramática evidente, como si canalizara su dolor personal en cada escena. El director ha elogiado su entrega a pesar de todo lo vivido. En redes, los fans siguen pidiendo justicia y protección para la actriz. Algunos han abierto una petición online para que se refuercen las medidas de seguridad en los rodajes. No es la primera vez que una figura pública atraviesa una situación así, pero la vulnerabilidad que mostró Maasine ha generado un nivel de empatía pocas veces visto. Lo que está claro es que este episodio ha dejado una huella emocional. Maasine no es solo una actriz de éxito. Es una mujer joven, expuesta a la mirada pública, lidiando con sentimientos reales y con una presión social que pocos podrían tolerar. Su crisis no fue un simple momento de debilidad, fue una advertencia sobre los efectos del odio digital. A medida que los días pasan, el entorno de Maasine intenta reconstruir la normalidad. Las grabaciones continúan, la serie sigue su curso, pero el ambiente ha cambiado. La actriz está rodeada de más discreción, más cuidado, más contención. Zeng sigue a su lado, como un pilar silencioso, demostrando que, incluso en medio del caos, hay quien se mantiene firme. Los próximos capítulos de Saret podrían estar teñidos por lo vivido fuera de cámaras. A veces, la realidad supera la ficción. Y esta vez, el drama que sacudió a Maasine no fue escrito por un guionista, sino por alguien que, desde la oscuridad, decidió enviar un mensaje capaz de cambiarlo todo. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.